Radio. Nos sintonizas en el dial 105.4, frecuencia modulada. También nos puedes escuchar en spunnerradio.es y a partir de este momento nuevamente puedes escucharnos y vernos en Facebook. Nos buscas en la red social como Spunner Radio y allí puedes escuchar y ver el siguiente programa, En tu Camino, presentado por Inma Alsina. Del 2021. Gracias, Fede, por la compañía técnica siempre. Y hoy arrancamos, víspera de Reyes Magos, con nuestra reina maga, Lola Romillo, bienvenida. Bienvenida. Para mí es un regalazo que estés, porque Lola es de estas personas que no es muy propensa a aparecer en las cámaras y ha hecho un verdadero acto de amor y de generosidad. Y es bueno que lo adviertas, porque si lo hago fatal ya dicen, no, es que la pobre, ella no lo hace muy a menudo. No, pues sí. Y encima, luego ha sido un poco rocambolesco, ¿no? Porque el coche no arrancaba, he tenido que venir en taxi, que es lo que peor. Pero no me ha puesto mala cara ni nada. No, fue un acto de amor, como dice. Sí, y nada, que qué guay, qué bueno tenerte. Y a mí también aquí estar aquí, a pesar de que, como tú dices, no tengo gusto de tener esas cámaras delante, pero estar aquí contigo y con Fede me produce placer, así que adelante. Vale. Bueno, ya sabes que no te vas a librar del cuento, que tú lo puedes hacer a tu manera y te invito a que nos cuentes un cuentecito sobre Lola Romillo. ¿Quién eres? Para quien no te conoce, un poquito de Lola. A ver, nada, cuento, no, pero bueno. Sí. Bueno, creo que es una historia de sorprendimiento. Esa palabra a veces no sé, pero creo que sí. Yo fui una niña, Inma, muy, muy tímida, ¿no? Y que más me costaba en la comunicación y todo, ¿no? Y no tanto con las personas en el plano corto, ¿no? Pero en general todas estas cosas de cámara o cualquier cosa de estas, fotos y todo, ¿no? Y nada, crecí y también en la adolescencia mantuve eso, esa timidez, ese poco... Y creo que me costaba trabajo, incluso, bueno, soy cubana y no aprendí a bailar. Di tú, una cubana que no sabe bailar y que tengo oído musical, pero sin embargo ritmo me falta, ¿no? Pero sobre todo la desinhibición en aquellos tiempos en que las muchachas bailaban y todo. En aquellos tiempos usaban las minifaldas también y me iba mal con la moda, porque a mí las minifaldas, las sayas tan cortas me creaba pues un poco de corte. Y entonces, pues nada, creo que no fui una adolescente de mucho éxito. Depende de cómo se mire. Depende, en aquella etapa, ¿verdad? Porque una adolescente que no fuera desinhibida, que no fuera una persona que bailara, una persona que usara ropa a la moda, pues imagínate tú que se vistiera un poco más largo, aquello pues no. Y nada, llegué así a un punto que creo que es otro punto importante, ¿no? Para mencionarte en esta pequeña historia, en que no sabía qué estudiar. Y mi madre me llevó a ver a un psicólogo para ver que el psicólogo me recomendara qué cosa era lo mejor para mí estudiar. Y me encontré con una persona que me miraba y con una mirada escrutadora, así, me miraba, me estaba calculando, me hacía preguntas para mí muy difíciles en aquellos tiempos,
que yo no sabía responderle, que me crearon una incomodidad extraordinaria. Y cuando salí de la entrevista, que no me quedó claro qué era lo que yo tenía que estudiar, yo sí me dije, yo voy a estudiar cualquier cosa menos psicología. Porque yo no quería parecerme a eso de ser un profesional que sentara a una persona, que empezara a hacerle preguntas difíciles, que le creara todo ese estado de incomodidad, ¿verdad? Y nada, las cosas, por eso te digo que es una historia de sorprendimiento. Estudié psicología, no sé por qué razón tampoco, no me preguntes por qué, porque al final, bueno, claro que me gustaba y que de pronto alguna razón que yo en aquel momento tal vez lo sentí un poco, pero bueno, estudié psicología, pero no me parezco a esa persona, es decir, no me he dedicado a sentarme a las personas delante y a hacerle preguntas difíciles, ¿no? Y cuando terminé la carrera, pues empecé a trabajar de profesora. Y por eso te digo que es una historia de sorprendimiento. Porque yo, que fui tan tímida, que me costaba tanto trabajo comunicarme, que si a mí me decían, pues ponte delante del aula y di tal cosa, pues aquello a mí me daba pues mi cosilla. Pues imagina tú que he dedicado mi vida a comunicarme y a hablar con las personas. Y si te hago alguna historia así, para darle un punto de color a esta historia de niña tímida, cuando estaba en el preuniversitario, previo a empezar en la carrera, de estas cosas casuales que pasan, casuales entre comillas, visita la casa a una muchacha que practicaba paracaidismo y el novio era piloto de vuela a vela, de aviones sin motor. Uh-huh. Y de esas cosas raras, porque yo, que ya te digo, el perfil no daba para eso, según yo me veo en aquella etapa, decidí anotarme en el curso de aeronáutica para piloto de vuelo a vela. Y tengo mi libro de vuelo a vela. Y esto tal vez no lo sabías. Tú que eres mi amiga. Te lo reservé para hoy, para la entrevista. ¿Eres piloto de vuelo? Sí, pero bueno, nada. No, yo estuve, hice todo el programa teórico, me gradué, me dieron el libro de vuelo, yo lo tengo, con todos los recorridos que yo hice y todo, pero nunca llegué a solear, es decir, a volar sola, porque yo me fui a un entrenamiento allá y ocurrió un problema meteorológico y los aviones estos tienen unas alas muy grandes y se rompieron con un viento muy fuerte que hubo allí, estaban anclados así todo, pero nada. Pero yo creo que aquello me marcó, porque en primer lugar no era algo que yo sentía propio en aquel momento, según la manera en que yo me veía, ¿no? Y me vi de pronto en un avión, en un biplaza, con un instructor atrás que me decía, vuela hacia el sol, vuela hacia aquí. Y yo, pues nada, aquello, y la paz que sentía allá arriba. Yo siento que como experiencia de vida es algo que en esta historia que me dice que hago una pequeña historia, la menciono. Y nada, al final después yo no seguí en aquello porque hubo un alto en el camino a partir de esa adversidad meteorológica. No tuve oportunidad de seguir volando en aquel momento y ya cuando me llaman nuevamente para seguir volando, había nacido mi hija. Y tenía demasiadas razones para estar en tierra y no fui. Y entonces, pues nada. Y nada, después de eso que me graduó de psicólogo, voy a trabajar a la Universidad Politécnica, a la Universidad de La Habana, a la Universidad Médica de La Habana, que allí estuve trabajando 18 años impartiendo cursos. Y vengo a España en el 2000 la primera vez, porque la Universidad Politécnica de Madrid me invita para impartir unos talleres, y ya decido emigrar. Y la otra parte de la historia comienza cuando decido hacer las maletas, que no es un proceso fácil para nada, después que ya yo tenía mi trabajo, mi vida, mi casa, mi familia, mi perro, mis amigas del lado de allá, y bueno, empezar una vida de cero, sin nada de eso, sin trabajo, sin casa, sin familia en sus inicios, ¿no? Porque después fue que vinieron, y nada, pero también por eso te digo que es un proceso de sorprendimiento, porque detrás de cada una de estas cosas empiezo yo a sorprenderme conmigo misma de que yo pueda ser capaz de hacer eso, de dejar mi casa, dejar todo y hacer una maleta con lo poco que te cabe en una maleta y venir para acá y empezar de cero y pasar por todo el proceso de la emigración y de los primeros tiempos, que nunca es fácil. Vale. Pero bueno, nada, llegué aquí, pude dedicarme a la formación, cosa que para mí, yo siempre digo que no es un medio de vida, para mí es mi vida, ¿no? Yo siento una pasión especial por la formación. Y estando aquí en esta isla, trabajando en la formación, empiezo a trabajar en el Infof. Y ahí tuve la suerte de conocerte, Inma. Y por eso, y este es el pedazo de la historia que hoy estoy aquí, porque nos conocimos ahí impartiendo talleres, ¿te acuerdas? Sí. A Vulnerables.
preciosos talleres Infocom. en Infocom, un proyecto precioso de desarrollo de competencias. Y allí te conocí. Y entonces por eso hoy estoy aquí. Qué lindo fue aquello, que además, tanto por un lado como por el otro, a mí me decían, pero no conoces a Lola, pero si es como tú, parecéis hermanas. Y yo decía, pues no conozco a Lola. Pero tanto los compañeros de Palma Activa como los propios alumnos o alumnas que también hablaban maravillas de ti, ¿no? Y a ti por el otro lado te llegaba un eco similar, ¿no? Y luego cuando nos conocimos fue como flechazo total. Yo me sorprendo porque una Qué vez bueno. estaba yo en una clase y una alumna me dijo, pero tú no conoces a Inma. Pero así se quedó como perpleja de cómo era posible que yo no te conociera. Qué bueno. Y nada, y después, bueno, pues la vida nos ha juntado en varios tinglados. Muchos tinglados. Ya no nos hemos separado. Ya he hecho siempre lo posible por tirar de ti y llevarte allá donde pudiera estar, porque es muy gratificante poder compartir contigo. Qué bonita la imagen en el cielo, esta que decías de Lola Voladora. Sí. que yo no la conocía, ¿no? He tenido que invitarte a contar un cuento para enterarme de esa parte, ¿no? Pero es curioso porque cuando nombrabas esa escena, ¿no? En la que tú sientes tanta paz, allí en lo alto, en los cielos, a mí lo que me viene es que tú traes ese cielo a la tierra. Entonces mejor tenerte en tierra porque tú traes esa paz y es como muy rico, ¿no? Tú sabes, esos Inma, colores también. Que la experiencia esa, porque en el caso del vuelo a vela, el que yo practicaba, siempre hay un avión que te eleva a la altura que tú le pides. Tú le dices, bueno, pues nada, 500 metros. Y entonces tú sientes el ruido de aquel motor que te va alzando. Y en el momento que llega a la altura, él te hace la seña que has llegado a la altura y él se suelta y se va. Y de pronto sientes el silencio y la paz. El instructor, que era la persona que nos daba clase, él decía siempre que el vuelo a vela, que es el vuelo de aviones sin motor, dice, es la poesía de la aviación. Porque es verdad que después te lleva y sientes una paz, además no sientes la velocidad, es un estado muy grato, de verdad. Pero bueno, fue como experiencia. Pero ya te digo, para mí sobre todas las cosas significó eso de que yo hago aquí, cómo es posible que yo me haya atrevido a todo esto, ¿no? Incluso teníamos que saltar en paracaídas. Y yo sentía hasta la alegría, la impaciencia por hacerlo. Pero bueno, ocurrió aquello y aquello me detuvo. Ahora lo miro atrás y digo, estaría loca yo porque... ¿Llegaste a saltar? Nunca llegué a saltar. Pero no fue porque no quisiera, todo lo contrario, me acuerdo. No yo, todos los que estábamos allí insistiendo, porque tú entras dentro de ese proceso y entonces nada, pero sucedió que ocurrió aquella adversidad. Estábamos en el aeropuerto de Camagüey y ocurrió, pero un vendaval. Y corrimos todos y nos paramos todos delante de las salas de los aviones para tratar de que no, pero aquello fue horrible. Pero nada, así fue. Pero esa fue mi experiencia, pero fue muy grata. Pero fue un sorprenderme porque yo no me imaginaba de pronto a veces me decía, ¿y cómo es posible, no, que esté yo aquí? Y bueno, y a partir de ahí nada es casual. Nada es casual. Vaya. Y luego cuando nos conocimos en Palma Activa, bueno, en Infof, que luego terminó siendo Palma Activa, cambiando el nombre, lo que nosotras hacíamos en aquel programa de competencias, pues era acompañar a las personas del colectivo vulnerable a adquirir como precompetencias, ¿no? Que pues pudieran adquirir habilidades comunicativas, pues tener asertividad, inteligencia emocional, y luego poquito a poco, ¿no? A medida iban como recuperando esa confianza, esa autoestima, y iban como sintiéndose un poquito más fuertes, pues ya nos íbamos más hacia lo laboral y era ya la parte de pues currículum, entrevistas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, porque al principio ni pretendíamos a lo mejor entrar en temas de esto de empleabilidad porque llegaban tan lastimaditos, personas que venían con historias personales tan complicadas y que era todo tan... Entonces, pues
había que primero hacer higiene emocional, ¿verdad? Y tratar con ellos. Y sobre todo que se sintieran aceptados, que se sintieran queridos, que yo creo que era lo que tú aportabas, ¿verdad? Y un poco... Y tú entiendes, de que ellos se sentían no cuestionados, no evaluados, no juzgados, porque eran personas que venían con historias personales difíciles. Y personas que entonces en el camino uno los iba viendo crecer y arreglarse y cambiar su forma física, su manera de mirar, su manera de comunicarse. Yo recuerdo que dentro de las cosas, ¿no? A mí de estas historias, ¿verdad? Que tendremos tantas tú y yo y no vamos a contarlas todas en la entrevista, pero bueno, pero sí recuerdo que es parte de lo que después he seguido haciendo, de trabajar en este tema de inteligencia emocional, que trabajaba yo con un grupo y trataba de que pusieran alguna cualidad positiva, ¿no? Tratando el tema de la autovaloración, ¿no? Y bueno, pues vamos a mencionar algunas cualidades que ustedes consideren que sean cualidades positivas. Y te sorprendía ver que no eran capaces de mencionar ninguna. Yo tenía una muchacha que venía de una historia de violencia de género y no podía, por más que... Y era una rubia preciosa, pero aún así yo le decía, pero mi amor, si yo podría hacer una lista de cualidades positivas que tú tienes, ponme 3, nada más que te estoy pidiendo 3, no podía. Al final me puso una y me dijo, yo sé aguantar. Pero claro, yo sabiendo que ella venía de una historia de violencia de género, yo le dije, bueno, saber aguantar precisamente a lo mejor en determinados momentos no es que sea. Y ella me interrumpió y me dijo, Lola, te he dado una cualidad positiva y ahora me la quitas. Pero fíjate si venían... Seguro que lo supiste reencauzar. No, por supuesto, pero yo lo que quería decirle, y además, claro, fíjate lo que podía significar para estas personas que... Ahora, no solamente en estos grupos vulnerables tú encuentras estos temas de autovaloración. Incluso en los cursos de empleabilidad con personas con competencias, incluso con profesiones, personas académicamente que tienen un perfil y un currículum de todo, tú les dices, bueno, pues vamos a ver y vamos a trabajar y dime cualidades positivas que tus luces, ¿no? Y les cuesta trabajo, porque no solamente no son capaces a veces de citar cualidades positivas, sino que a veces en su descripción a lo mejor ellos te añaden una cualidad, pero cuando ellos la interpretan la ven como negativa. Hace poco me pasó con una persona adorable, pero adorable, Inma, que te la llevarías para tu casa si la conoces. Y había mencionado en su presentación que era empática, pero cuando tuvo que mencionar sus cualidades positivas no mencionaba ninguna. Y le dijo a alguien, pero tú no me dijiste que tú eras empática. Y dice, pero eso siempre lo he visto yo negativamente porque eso me hace sufrir por los demás. Entonces fíjate cómo hasta lo positivo pueden trucarlo, ¿no? Y verlo en el sentido negativo. Entonces, ya te digo, es una experiencia extraordinaria y siento una gratitud inmensa a la vida por haberme podido dedicar a esto, por haberme en ese momento que el psicólogo aquel que me vio no haya logrado marcarme al punto de no haber podido estudiar psicología, que al final lo logré. Qué bueno. Porque nos ha permitido tanto, yo creo que a ti como a mí, presenciar espectáculos extraordinarios de personas que llegan muy lastimaditas y cómo salen, ¿verdad? Fortalecidos. Sí, yo creo que no hay nada más gratificante que observar ese proceso, ¿no? Ver que las personas recuperan a su propio ritmo, sin presión y como rodeadas de mucho amor, esa ilusión, ¿no? Que vuelvan a brillar unos ojos, que salga una sonrisa, que aparezca una frase en positivo y es como wow. Eso fue una suerte inmensa el haber tenido, pues circunstancialmente, ¿no? Porque se da un poco también por decisiones que no siempre son de la entidad en sí, sino que vienen igual de más arriba a nivel político, lo que sea, ¿no? Y que en una determinada época se apostara por los vulnerables, que también es una palabra que da mucho de sí, ¿no? Porque vulnerable podemos ser tú o yo en cualquier momento de la vida o cualquiera, ¿no? Parece que vulnerable está como con unas connotaciones X que para nada. Hemos visto personas con una formación extraordinaria que estaban en una situación de vulnerabilidad o no sé, ¿no? O por una situación familiar de repente que se te torna la vida de un momento para otro y creo que a veces no caemos en la cuenta de que cualquiera de nosotros es vulnerable en algún momento de su vida, ¿no? Y qué importante es
que se le ponga mirada, ¿no? a las personas cuando están en esa situación tan delicada y que se las pueda arropar. Y bueno, pues está muy bien, ¿no? Que haya programas para emprendedores y que haya programas para desempleados, bueno, y que haya programas para todo el mundo, ¿no? Yo echo en falta esos programas como tan humanos, o sea, que se centraban en eso, ¿no? En el corazón y en quienes más lo necesitaban desde un lugar de humanidad, no tanto de competencias profesionales o algo fuera, sino realmente arropar. No, y parte de lo que pasaba era eso, que tal vez estas personas podían acudir a un servicio, se les enseñaba a hacer un currículum, ¿no? Algo así, y ellos después iban a una entrevista de trabajo, pero iban con todas sus carencias, con sus temores, con sus angustias, y al final no funcionaba, ¿no? Claro. Y uno veía que la magia a veces se producía en poco tiempo, que no hacía falta ni un diván, ni un, Sí. ¿entiendes? Ni la gran terapia. Totalmente. El hecho mismo de poder estar juntos, y no solamente lo que uno hacía, porque también el hecho de estar juntos con ellos. otros seres humanos que estaban pasando por circunstancias difíciles, y todo empezaba a ocurrir una magia entre todos, y todos se ayudaban. Y yo vi espectáculos preciosos de personas que ya te digo, que habían llegado y que con tan pocos recursos, con tan pocas habilidades, con tan poco sentido a veces de afrontamiento ante la adversidad, y de pronto verlos. A mí me llegó una vez y este es un breve anécdota, que era una muchacha que estaba con una depresión muy grande por haber pasado, porque a veces no es solamente una situación, a veces que se te unen varias. ¿Quién puede imaginarse una vida sin torceduras? Y a veces no es una sola que te llegan varias, no son muy grandes todas, pero a lo mejor 4 a la vez pues te dejan medio noqueado, ¿no? Y una muchacha que llegó así, y problemas personales más problemas laborales, pero deprimida. Y nada, un día llega a una entrevista que le toca, que tiene que ir a una entrevista de trabajo, y todos contentos de que iba a ir a una entrevista de trabajo, y al día siguiente llega y dice: tengo una buena y una mala noticia. Y dice todo el mundo expectante, ¿no? No sé cuánto. Dice, bueno, la mala noticia es que no me dieron el puesto de trabajo, que no pasé la entrevista. Y todo el mundo se quedó pues muerto, porque la gente lo que le estaba deseando a esta muchacha, que había pasado por tanta dificultad y que además el problema del trabajo era tan importante para ella, que hubiera podido encontrar su trabajo. Y la gente se quedó así, pero como mirándole, diciendo: ¿y dónde está la buena noticia? ¿No? Y dice: la buena noticia es que estoy aquí y que lo seguiré intentando. Entonces, esa capacidad de ver detrás de la adversidad un desafío, un reto, el no rendirme, el que estoy aquí y lo voy a seguir intentando. Entonces, cuando yo veía esos espectáculos, ¿no? De ver esta persona que llegó con tan pocos recursos, con la postura incluso toda hundida, llena de dolor y llena de pesar, de pronto verla levantarse y decir: la buena noticia es que yo estoy aquí, que lo seguiré intentando. Y eso yo creo que hace mucha falta. Y de verdad que hace falta, y ya te digo, no solamente este tema sucede en esos llamados grupos, como tú dices, que se le llama vulnerable, pero es que en general yo creo que todos los seres humanos, qué bueno sería que pudiéramos tener ese espacio de detenernos. Vivimos tan deprisa, Irma, y vamos todos a veces y sí, a veces enfocamos nuestro proceso de crecimiento, nuestra formación, y vamos al colegio y nos enseñan aritmética, y nos enseñan gramática, y nos enseñan un montón de cosas, geografía, que yo no aprendí mucha, pero bueno, pero te quiero decir, y estas habilidades, estas destrezas, estas competencias que son tan importantes en la vida, como puede ser competencias a la hora de comunicarse, de cómo decir que no, algo que yo no sabía en todo. Esa niña tímida que cuento yo en mi historia, lo menos que sabía era decir que no, y de pararle los pies tal vez y decir no, y eso no quiero, ¿no? Entonces, yo haber, por ejemplo, en el camino, y ya estaba yo graduada de psicóloga, haber encontrado la asertividad, para mí fue un descubrimiento. Yo dije, qué maravilla, a mí me transformó la vida, porque realmente me di cuenta que yo había acumulado un conocimiento, me había graduado hasta una carrera que supuestamente me preparaba para... Qué bueno esto que dices. Y sin embargo yo me di cuenta que yo mantenía esa incapacidad, ¿verdad?, de poder decir que no, de cosas que no quería, pues no,
punto, o hasta aquí, o parar los pies, ¿entienden? Cosas, y hacer valer lo que uno desea, lo que uno quiere, ¿no? Y cuando yo empecé, entonces yo dije, qué útil sería para todos que pasáramos por un itinerario de desarrollo de competencias, porque a veces suponemos que la familia te aporta estas cosas, pero no todo el mundo tiene la suerte de que una familia pues te aporte en el optimismo, cosa que pudiera ser tan importante en la vida, ¿verdad? Ser optimista. Y se sabe que de pequeño los niños sentir la gratitud, la resiliencia, el afrontamiento a la adversidad, el darnos cuenta que bueno, esto ha salido mal. Y entonces, pero no necesariamente en todos los hogares los niños y los adolescentes reciben esta formación. Y las personas llegan al mercado de trabajo con esas incompetencias, ¿verdad? Y entonces, qué útil sería que pudiéramos todos los seres humanos. Cuando yo imparto los talleres de inteligencia emocional, siempre hay alguien que me dice, Lola, qué maravilla este taller, pero me dice, pero qué bueno hubiera sido que me lo hubieran dado cuando yo estaba en la primaria, ¿no? Cuántas cosas, ¿no? Y es verdad que yo creo que hay que insistir más en ese tema. Yo creo que es importante que esta formación en estas competencias básicas, como eso mismo, el arte de comunicarse, una cosa tan... Nos enseñan gramática, verbo, predicado, el sujeto dónde va, pero después a cómo comunicarnos, a cómo no lastimarnos, a cómo resolver nuestras diferencias, nuestros conflictos con los seres humanos, a eso no nos enseñan. Y cuando miramos para atrás nuestras vidas, ya yo que tengo muchos más años que tú y que puedo mirar un poco más tiempo recorrido, te das cuenta que en la vida sí, ha sido importante saber conjugar el verbo y saber gramática, ¿no? Eso no es que uno esté quitándole el valor a esas cosas, pero suceden conflictos, diferencias con seres humanos, y saberlas gestionar sabiamente marca la diferencia, porque del modo en que tú gestionas las diferencias con los seres humanos se van a producir resultados. A mí me llegan muchas personas que muy insatisfechas con sus experiencias laborales, por ejemplo, de lastimadas con una relación con un jefe que era autoritario, ¿entiendes? O compañeros de trabajo donde la relación era tan tóxica y tan difícil y que había un ambiente tan negativo. Y yo digo, qué fácil sería, ¿verdad? Bueno, fácil no, pero bueno, qué útil sería la palabra tal vez, que estas personas aprendieran un poco estas artes, por decirlo de alguna manera, de comunicarse. Son artes, totalmente. Y entonces, pues nada, pero ya te digo, pero bueno, qué suerte que estamos tú y yo en estas líderes, tratando de que yo cada vez que salgo de un curso digo gracias de poder estar y poder haber participado en este proceso. Sí, la gratitud creo que es un ingrediente fundamental, ¿no? Yo agradezco muchísimo mis etapas de vulnerabilidad, que tú has visto alguna y no sé quién la ha pasado peor, si tú o yo. Porque realmente el transitar esas circunstancias es lo que hace real lo que tú luego transmites, ¿no? O sea, no es una técnica de libro o algo impostado, ¿no? que cuenta, sino que realmente es que la mejor universidad, que yo considero que es la vida misma, hace salir a ese maestro o maestra interna que tenemos, que por pura supervivencia aparece y que tiene la libertad de elegir el cómo, ¿no? el hacia dónde, con los ingredientes que hay, con las dificultades que aparecen, ¿no? Y es como escuchar esa voz interna, escuchar el corazón y tomar decisiones que a veces son muy complicadas. Y entonces es cuando realmente eso, que luego a lo mejor resulta que estaba en un libro o que había escrito alguien sobre lo que fuera, se integra de una manera como muy palpable, ¿no? Porque lo has sentido, porque lo has vivido, y luego pues puedes tener la empatía con las personas que sufren, porque entiendes por dónde están transitando y respetas su proceso, no lo juzgas. Igual que no nos hubiera gustado a nosotras que nos hubieran juzgado cuando estábamos pasando por allí, ¿no? Entonces, creo que
el haber tenido la suerte de surfear según qué circunstancias, nos ha dado la oportunidad de sacar pues eso que nos hacía genuinas, que ni nosotras sabíamos que estaba. Es por eso que te digo, porque mira, igual pasa a nivel fisiológico. Si a un niño tú lo encierras en una burbuja de cristal y no tiene contacto, ¿no?, con los virus, con las bacterias de pequeñito, pues no va desarrollando su sistema inmunológico. Igual pasa a nivel psicológico. ¿Entiendes? Yo creo que el encuentro con la adversidad, con las dificultades, con las torceduras del camino, al final te deja un proceso en que hemos entrenado algún músculo, un músculo interior, ¿no? Y te va quedando también un concepto de ti misma. Porque yo, por ejemplo, por eso te decía que yo sentía que mi historia era una historia de sorprendimiento, porque yo incluso cuando he estado en momentos de dificultad, en momentos de vulnerabilidad, en esos momentos, por supuesto, hubiera preferido no estar pasando por esa situación, pero después, pasado el momento, tú miras atrás y tú dices, pero es que este momento a mí me dejó, en primer lugar, la capacidad de saber que puedo superar y a veces hasta un descubrimiento de un ser humano que tú no conocías. ¿Entiendes? De una cualidad, de una capacidad que tú decías, pero madre, yo no me creía. Yo, por ejemplo, de niña tenía mucho miedo a las jeringuillas, a los médicos, a cualquier cosa de esta, ¿no? Y en un momento determinado me enfermé una vez. Y yo, por supuesto, en medio de cuando me sentía que me tenía que operar, ya había nacido mi hija, pero para mí fue un momento muy, muy doloroso, muy intenso, pues yo sentí mucho miedo. Pero después de eso, Inma, me quedó un concepto de, vaya, ole y ole, la persona que va, con todo el miedo que tú le tenías y cómo afrontaste esa realidad, cómo pudiste superarla, cómo pudiste. Entonces, vaya, que lo que tú dices es eso, incluso sentir gratitud por lo bueno, e incluso por esas circunstancias que te han pasado en tu vida, que no han sido gratas, pero que te han permitido crecer como ser humano. Dicen que las cometas no se alzan al cielo con el viento a favor, sino con el viento en contra. Efectivamente. Entonces, sí, y de eso se trata. Qué bueno. Oportunidades, a mí me da gracia porque dicen que en el budismo dicen que los problemas son maestros en la vida de los seres humanos. Ajá. Y una vez leía que decía que había una oración para llamar los problemas, porque como ellos los valoran, los problemas son tan importantes en la vida de los seres humanos que tenían una oración. Bueno, leí yo en un libro, tampoco me interesé por la oración, vaya. Pero cuando digo en mis cursos, dicen que los problemas son tan importantes en la vida de los seres humanos que han creado una oración. ¿Quiere que se las diga? Me dicen, no, déjalo. Y yo le digo, menos mal, porque yo tampoco se las pude haber dicho porque no me interesé en conocer cuál era esa oración. Que ya con los que tenemos de manera normal ya nos basta y ya podemos entrenar el músculo de la resiliencia y de la capacidad de superación. Pero bueno, hay que mirar, como tú decías, eso y entrenar la gratitud. Yo creo que una de las cosas que uno trata en estos talleres en que las personas están tan lastimaditas es crear ese sentido de la gratitud, porque no hay nada que te lleve más a un estado de bienestar interior, el darte cuenta de cosas que a veces tú no reconoces, que no te das cuenta y que no agradeces porque no tienes conciencia, pero que si te detuvieras en eso, pues sentirías un balance de que sí que te suceden cosas malas, pero tienes también muchas otras cosas buenas. Entonces, generar ese estado de gratitud como un estado natural del ser, ¿entiendes? De agradecer las cosas, hasta las pequeñas cosas, ¿no? Bueno, es importante. Qué bonito esto que tú dices, ¿no? De descubrir el ser humano que hay, y eso pasa un poco también en ese acompañamiento cuando en las formaciones te das cuenta que tú crees más en el ser humano que tienes delante que el propio ser humano que tienes delante, ¿no? Yo creo que eso genera magia, porque es auténtico, ¿no? Porque es real. Y eso se puede dar precisamente porque nos hemos sorprendido, siguiendo un poco el hilo de ese cuento tuyo de la sorpresa y de la sorpresividad, decías. ¿Cómo eres? No sé si está bien dicho. Yo nunca lo había oído, pero digo, si lo dice Lola, será... Bueno, es una palabra tal vez poco usada, pero bueno, que decía, esa capacidad de sorprenderse con uno mismo y de estar y de sorprenderse con cada una
de las circunstancias, de la manera en que uno afronta la realidad. A veces uno no está muy orgulloso tampoco de la manera en que uno resuelve ciertas cosas, pero también es un arte poder abrazarte incluso en esas cosas de las que no te sientes orgullosa. Todos tenemos luces y tenemos sombras, y entonces yo creo que es parte, pero incluso desde la sombra darnos cuenta de que hicimos lo mejor que pudimos con nuestra, y darnos cuenta a lo mejor que ahí hay un tema a trabajar, porque eso es parte de la información. Cuando uno ve que uno en un momento determinado las cosas se le torcieron y que tal vez las maneras uno de reaccionar no fueron en ese momento, pues esa es una información de extraordinario valor. Vaya. Es decir, a uno se da cuenta de que hay algo, hay una tarea pendiente, hay algo que uno tiene que trabajar. Y de otra manera, si esa circunstancia no hubiera sucedido, a ti no te hubiera llegado esa información. Y entonces empezar a maravillarse. Nos podemos ir puliendo. Puliendo y darnos cuenta de esos hábitos que intoxican nuestras vidas, esas maneras de reaccionar que no nos ayudan. Vaya. Pero a veces es que ni nos damos cuenta que es parte de lo que sucede. Que muchas veces alguien te habla en mala forma, Inma, y te habla con severidad, con dureza, con ira, y tú le dices, ¿y por qué me hablas así? Y me dicen, pero si yo no te he hablado de ninguna mala forma, porque a veces las personas ni reconocen el modo en que hablan. Y entonces yo creo que toda la oportunidad que te da a ti para darte cuenta y hacer, es por eso que dentro de los talleres de inteligencia emocional tratamos tanto el tema de la conciencia emocional, porque como vamos tan deprisa, como somos, unas motos que vamos por la vida y tal vez registrando las cosas que tengo que hacer, hoy tengo que ir a Mercadona, tengo que ir acá, tengo que entregar esto, me piden este informe, hoy tengo una entrevista, hoy tengo que llevar el coche a no sé qué, bueno, en fin. Y que a veces tenemos poco tiempo para sentarnos, detenernos y preguntarnos qué tal vas, qué hay contigo, ¿no? Y si tú apagas un poco, lo que me pasaba a mí en el vuelo a vela, ¿no? En ese silencio tú escuchas un poco los ruidos interiores que tú tienes, ¿no? Tal vez esa angustia, ese estado de tristeza que no es muy manifiesto, pero está ahí. O ese estado de enfado para algunas personas que no es muy manifiesto, no coja a nadie por el cuello, pero que está ahí, ¿entiendes? Entonces uno necesita ese silencio, ese estar detenido, ¿no? Para poder escuchar ese estado interior y poder hacer algo con ello. Pero todo parte con un acto de darse cuenta. Si uno no se da cuenta, es imposible. Tal vez esa es una de las razones por las que corremos tanto, ¿no? Porque le tenemos miedo a ese parar y a ese escucharnos. Yo me acuerdo una vez, hace años, que fui a un taller de serendipia, creo que le daba Marta Montalbán, puede ser. Un taller muy bonito de relajación, de meditación. Y yo fui súper contenta, me sentía bien y empiezo a hacer la meditación, la relajación, y cuando empiezo a entrar en ese espacio de silencio, empiezo a sentir que me duele todo. Claro, es como mientras estás en ese traqueteo de correr, de tengo que hacer tal cosa, no es como que ni te dabas cuenta. Claro, no te das cuenta, no te paras a escucharte, ¿no? A sentirte, y es como que adormeces determinados sentidos y tiras hasta que llega una circunstancia o el cuerpo mismo que te para, ¿no? En seco. Pero qué importante es que podamos darnos cuenta antes de que el cuerpo nos pare en seco. Es decir, ostras, que es que duele y ni me he enterado. Y que nuestro cuerpo nos habla. Claro. Y a veces nos susurra al oído bajito, oye, que va, para un poco. Y seguimos, no lo escuchamos. Y entonces después ya nos habla más alto, entonces nos habla con un padecimiento orgánico, con un problema de salud. Y antes nos había dado muchas señales. Yo siempre a veces pienso, no digo, si nosotros con el coche, vamos con un coche que es chatarra, un pedazo de metal, nos enciende una luz roja, ¿no? Pues vamos al taller, porque bueno, aquello, se ha calentado el coche, pues tú no dices, ve para adelante, no importa, no te preocupes, sigue adelante, no, tú vas al taller porque el coche se recalentó y se puede fundir. Y sin embargo, con nuestras vidas personales, con nuestros cuerpos, que solo nos dan uno por cliente, y que si no lo cuidamos sabemos después que es complicado. A veces estamos mal, nos sentimos mal, estamos agotados o con dolores, eso mismo, o no dormimos bien, o comemos demasiado porque estamos muy angustiados. En fin, toda una serie de cosas, ¿no?
Y el cuerpo nos habla y nos dice, oye, espérate que la cosa... Y no hacemos caso, no vamos al taller, no nos detenemos para ver qué es lo que está pasando, qué solución yo le puedo dar a esto, o por qué yo estoy así, ¿no? Entonces, ese es un bendecir el arte de detenerse y de hacer ese espacio de ver, déjame mirarme a ver cómo estoy. Vaya, sí, un día como hoy, que estamos en vísperas de Reyes y que además pues comenzamos el año y es como un momento especialmente propicio para los propósitos, ¿no? Para pararnos a sentir qué queremos hacer, ¿no? De qué manera queremos aprovechar este tiempo que nos viene por delante, ¿no? Regalado. Y me gusta darle un poco la vuelta, ¿no? En vez de qué le pedimos a los Reyes Magos, ¿no? ¿Qué pido yo a mi Reina Maga para este 2021, ¿no? Desde ese lugar de reina de empoderamiento, de tomar responsabilidad y conciencia, y es un gesto de visualizar para crear aquello que anhelo, ¿no? Así que tú, ¿qué le pides a tu Reina Maga? Te iba a decir el chiste que siempre uno hace, no chiste, no, pero bueno, que siempre cuando uno empieza en nuevo año dice, voy a estudiar inglés. Voy a apuntar voy al gimnasio. El gimnasio, el ejercicio. Qué bueno. Pero ya eso no. Pero sí, yo siento que creo que en la misma tónica de lo que tú decías. Para este año, más que pedir y esas cosas, y ya no voy a poner ni el inglés ni el gimnasio, y tal vez sí lo haga, ¿no? Pero bueno, dicen que cuando uno hace siempre lo mismo y produce, bueno, pues resultados similares. Anteriores años pedí estudiar inglés y no lo terminaba, así que ahora no lo voy a pedir, a lo mejor lo hago. Pero bueno, lo que te quiero decir, sí mimarme un poco más y quererme un poco más. Qué bueno. A veces uno, y yo creo que es bueno, porque a veces uno siente cierto gusto, cierto placer por cuidar de todos, ¿no? Y de los demás, y yo siento mucho placer en eso. Pero también me tengo que incluir dentro de ese grupo de personas a cuidar, ¿verdad? Y disfrutar ese cuidado. Luis Hay decía eso, que a veces hay que mirarse en el espejo y mirarse y decir, hola guapa, ¿qué quieres que haga por ti hoy, no? Y entonces, pues, de alguna manera, pues, sí, yo siento que tiene que ser una experiencia, porque incluso yo siento que falta de eso, de no haber ido al gimnasio, de no haber hecho ejercicio, o de no haberme cuidado. A veces cuando tú hurgas más y vas buscando atrás, has encontrado tiempo para todo lo demás y no has encontrado tiempo para eso que es tan importante para tu salud y para tu vida. Entonces es un acto de que te puede hacer a ti detenerte y decir, espérate, hasta dónde tú cuentas para ti misma, ¿no? A la hora de distribuir tu tiempo. Qué bueno. Esto me hace caer en la cuenta, una vez más, que nuestro trabajo es un regalo inmenso, en primer lugar, para nosotras mismas, porque nos da la oportunidad de decirnos y de escuchar reiteradas veces aquello que más necesitamos nosotras. Sí. Entonces, como que a través del puente que nos posibilita la persona o el grupo que tenemos delante, tenemos ocasión de escuchar mensajes muy alentadores que cuando luego te das la vuelta y sales o llegas a casa dices, ostras, pues es que esto era lo que yo necesitaba escuchar hoy. Sí, efectivamente. Y sí, yo me acuerdo que hace años, cuando mi hija Luz era chiquitita y estábamos justamente con el proyecto de vulnerables y tal en Palma Activa, me preguntaban a veces, bueno, y qué difícil, ¿no? Porque eran cursos muy largos que se prolongaban durante semanas y semanas y todos los días, toda la mañana, y era como, pues, desde una mirada externa que lo pudiera vivir de otra manera, ¿no? Decía, pues qué complicado, ¿no? Porque te encuentras con personas que están, pues, con depresión o qué tal, y un día tras otro, y curiosamente yo salía con un chute de energía de cada una de las sesiones, que si ya iba contenta salía que me salía, vamos, porque por eso mismo, ¿no? Porque te conectas con esa serenidad, con esa paz, con esa alegría,
porque de lo otro ya tienen suficiente. Ya. Entonces es como que pues conectas como con ese pozo interior de los recursos que de verdad van a ser nutritivos, no tanto por conocimiento, sino por actitud. Y claro, pues al final quien salía más beneficiada, aparte de las personas a las que acompañábamos, pues somos nosotros. Entonces sin lugar a guau, dudas. por favor, que no me quiten esto. No, pero es cierto, es verdad. Sí. Yo me reí una vez con una persona, un empresario aquí mallorquín, excelente ser humano. Bueno, voy a decir su nombre, Tony Pons. Y yo había trabajado en su empresa y él me llevó después a otro lugar allí a hacer yo un proceso allí de formación. Y él me utilizó un sentido del humor porque me dice de pronto, quita esa cara de alegría que todavía es y no te pagan. Porque él me vio disfrutando tanto la sesión. Qué bueno. Y él lo decía pero con sentido del humor, quita esa cara de alegría que todavía es y no te pagan. Y de verdad que uno lo disfruta un montón. Dicen que el maestro enseña lo que necesita aprender. Y es verdad lo que tú dices. Sí. Yo creo que incluso las personas que nos escuchen sabrán de que a veces uno lee un libro que lo alienta, un libro que te da a ti un sentido, una fuerza interior, ¿verdad? Y claro, uno cuando lo lee pues siente eso. Y después con el tiempo se te va la influencia del libro, pues no. Pero la suerte de poder estar deteniéndonos en estos temas y de recurrir a ellos, ¿verdad? Y a veces recordarnos, incluso cuando uno a veces dice algo en un aula que uno de pronto en medio de todo lo dice y dice, pero si ayer yo tal vez había perdido la calma, ¿no? Pero estoy diciendo esto. Y entonces es un trabajo con uno mismo que de verdad que es, volvamos a expresarlo, que tenemos que estar muy agradecidas, Inma. De verdad que sí, inmensamente agradecida. Tú habías elegido una canción Sí. para el programa, Me gusta que mucho. es muy bonita. ¿Cómo se llama? Dile tú. No. You lift me up, you raise me up, o algo así. You Sí. raise me up. Esa, Y tú me you levantas. raise me ¿no? up. Y cuéntanos un poco de qué va la canción y No. por qué la has elegido. Bueno, en primer lugar, incluso aunque no entendiéramos la letra, la música es preciosa y la música en sí misma, esto que hablan de la capacidad de la música de producirnos estados, uno escucha esa canción y de verdad que te lo... Pero la canción habla de eso, de lo que hablábamos, de que en los momentos en que me sienta triste, que esté agobiada, que me sienta cansada, detenerme un poco, hacer ese espacio, que llegues, entonces tu presencia me va a hacer a mí poder transitar, dice, montañas, superar tempestades, dice palabras muy lindas, ¿no? Y convertirme en una persona mejor de lo que yo puedo ser. Es preciosa la canción, el mensaje es precioso. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
Qué bonita, ¿eh? Es preciosa. Pero la verdad que te levanta nada más que la música, y después cuando ves la letra, que la letra habla de ese momento en que uno puede estar decaído, cosas que pueden suceder, o que puede estar triste, o que puede estar agobiado, ¿verdad? Y la posibilidad de estar en silencio y que venga ese ser, ¿verdad?, en que nos permita a nosotros... Vaya, me da alegría porque yo no la conocía esta canción, me la has mostrado. Qué maravilla, Inma, de verdad que sí. Pero a mí y además le agradezco, no sé si todos lo escucharán, todos los que nos escuchan con ese nivel de... Porque de verdad que el volumen y todo me transmitió una cosa que me dieron ganas. De volar otra vez. Sí, pero ya te digo. Y yo creo que también es la posibilidad, que tal vez la reflexión, no solamente que necesitamos, ¿verdad?, en esos momentos en que nos sentimos, ¿verdad?, tristes, agobiados, ¿verdad?, esa persona, ese estado, en primer lugar, de tranquilidad, de silencio, ese ser, llámalo como tú quieras, puede ser una persona, puede ser, en el caso de una persona con una fe religiosa, pues también, ¿no? Es decir, pero que nos permite ese encuentro, pues transitar tempestades, ¿verdad?, y convertirnos en una persona. Y yo creo que también es el planteamiento que uno se debe hacer. Qué bueno. Dentro de las cosas que le deseamos al nuevo año, ¿verdad?, ofrecer ese hombro nuestro también, ¿verdad? ¿Cuánta falta? A cuántas personas que nosotros encontramos en el camino y que a veces no tenemos que hacer cosas espectaculares. Yo siento que la práctica de la generosidad es algo que te ayuda, como la gratitud, ¿no? Es decir, son ejercicios que deberíamos hacer ya no solo por los demás, sino por nosotros mismos. Cuando nosotros practicamos la generosidad, hay algo que regresa a ti en forma de satisfacción inmensa, ¿no? Y de verdad que es algo que deberíamos y que agradecemos mucho, ¿no? El poder ofrecer nuestro hombro y sentir, es un poco esto que hablábamos al principio, ¿no?, dándole otra vez y volvemos otra vez al inicio, ¿no? Lo que hemos hecho en nuestro trabajo de desarrollo de competencias un poco es ofrecer nuestro hombro. Personas, crear un espacio de silencio, trabajar temas, ofrecer nuestro hombro de alguna manera para que esa persona pueda transitar las tempestades que está cursando, ¿verdad?, y convertirse en una persona mejor. Por eso me gustó tanto esta canción, bueno, para traerla. Yo, Inma, no quisiera que esto se acabara y siento que a lo mejor se acabe el tiempo. Acabo de pasar por un proyecto precioso, Inma, y quiero mandar un mensaje de amor y de ternura. Participé en un proyecto, el Itinerario 2021 de Palma Activa, con 20 jóvenes, 24 después, de desarrollo de competencias. Personas que no te puedes imaginar, Inma, preciosos como seres humanos, pero a pesar de su capacidad, de todo porque eran personas muy talentosas, con un currículum muy bueno y todo, pero en situación de desempleo y enfrentando tal vez la incertidumbre del momento, ¿no? Y de verdad que para mí ha sido una experiencia extraordinaria porque han sido un grupo tan generoso, tan extraordinario entre ellos. Y además pasa lo que decíamos con la generosidad. Cuando tú practicas ese acto de dar, ese acto de dar regresa. Y de verdad que sus actos de amor hacia mí han sido multiplicados. No creo que yo haya podido hacer en lo que he estado en estos tiempos por ellos, todo lo que ellos han hecho por mí al devolverme tanto amor y tanta ternura. Y quería mandar un mensaje para ellos, Inma. Claro, qué guay. Estaba permitido esto. Estaba permitido. Tú sabes que aquí es flow. Aquí flow. Sí, pero es verdad que siento que han formado parte, si hablábamos de esa historia de vida, de cómo empezó y todo, y ahora la última experiencia mía de trabajo ha sido esta. Y fueron personas muy buenas, muy generosas. Y de verdad que me voy con ellos en mi corazón y de verdad que les admiro y les aprecio de una manera especial. A todos. Qué lindo. Sí, es importante y es de recibo el agradecer a las personas que nos acompañan en el camino, ¿no? Y luego... Que se convierten en maestros del camino. Sí. Y a las casas o a las entidades que lo hacen posible también, ¿no? Yo le tengo mucho cariño, igual que tú, a Palma Activa, aunque yo he estado bastante menos tiempo. Al IFOC, que también hemos estado las dos. Han sido casas que nos han acogido con mucho cariño y que creo que es de recibo honrar, ¿no? Seguro. No, y a además, la Fundación Santa María la Real, que también hemos estado las dos. Hemos ido moviéndonos por casas comunes. Por casas, lugares, sí. Que no sé por qué será, Inma.
¿Por qué será? Pues porque lo hemos buscado así. Porque No, que hemos ven acá para acá. coincidido siempre en todo eso, pero es cierto, yo siento por Palma Activa, porque Qué piensa bueno. tú que estuve 18 años en una universidad, pero así todo, Inma, yo sentía que la información o la formación que yo impartía, sí, era psicología médica y todo esto, con esta perspectiva, pero yo siento que lo que yo estoy haciendo ahora en Palma Activa, de desarrollo de competencias transversales, aportando tanto a emprendedores como a personas que están en búsqueda de empleo, competencias de la inteligencia emocional, competencias en sus habilidades de comunicación, en sus habilidades de gestionar sus diferencias. Realmente para mí es una experiencia que siento una gratitud inmensa por todo, de verdad que sí. Qué bueno. Que sirve que les llegue también a Palma Activa su abrazo en este final o en este comienzo de nuevo año. Vaya, pues como ya estamos terminando y pondremos unos minutitos la otra canción que habías elegido, que ya la escuchamos al inicio del programa, un mensaje de despedida a las personas que nos escuchan, algo que te gustaría decir que no se te quedara en el tintero, ¿cómo te gustaría despedirte? Bueno, mira, si me decías esto, lo de la canción, porque tú me decías, bueno, Lola, 2 canciones, ¿no? Sí. Y yo pensaba en esta canción ahora, que fue con la que empezamos, porque es una canción que de cierta manera transmite esperanza, ¿no? Te habla de que hay un lugar por encima del arco iris, los pájaros azulitos, no sé qué. ¿Y qué más? Dice, que los problemas se derriten como gotas de limón y que los sueños que tienes pues se hacen realidad. Y yo creo que haciendo ejercicio de esto que hablábamos de la gratitud nos permite sentir ese estado de bienestar interior, ese sentido positivo, estos problemas por los que hemos pasado un año terrible, ¿no? Pues pensar de que esto es pasajero, esto pasará, y tener la confianza y la certeza de que esto es temporal como todo en la vida, y confiar que un momento mejor está por venir, pues yo creo que nos ayuda a transitar el camino, ¿no? Entonces, con esa canción, por eso quería terminar pensando de que creamos en ese lugar por encima del arco iris, ¿verdad? Un lugar. Es un año para la confianza, para desarrollar la confianza a tope y sobre todo en nosotros mismos. Sí. Y vamos a despedir con esa canción tan linda. Y gracias por haber venido, de verdad, de corazón, por el esfuerzo. No. Al final no ha sido tan terrible, ¿verdad que no? Que no, nene. No, de verdad que no. Siempre lo haces cómodo. No fuiste como aquel psicólogo que me miraba. Menos mal. Pues nada, bueno, mandamos un beso muy grande a todos los que nos habéis estado acompañando en directo y luego en diferido. Y nos vemos el próximo martes. Un besito. Con más, pero no mejor, porque es imposible, como dice el intermedio.